Bien, entonces la clase que vamos a realizar el día de hoy corresponde a poder conocer cuáles son los métodos cuantitativos más relevantes, aunque hay muchos métodos, pero seleccioné los más importantes y los que son aplicables, ¿cierto?, a lo que estamos viendo, ¿cierto?, en este módulo. ¿Okay? Ahí va. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase y en particular sobre los pronósticos de la demanda? Primero, es entender el papel del pronóstico en la cadena de suministro. Algo conversamos cuando hicimos la introducción, que siempre voy a requerir hacer un pronóstico de la demanda, dado de que en todos los eslabones de la cadena de suministro se necesita realizar planificaciones, en particular también podrían ser compras, ¿cierto? Como el área de abastecimiento. Entonces, todos los planes, ya sea planes de compra en área de abastecimiento, plan de producción o plan de ventas, necesitan tener pronósticos de la demanda para poder estimar recursos, tiempos, ¿cierto?, que voy a necesitar para poder hacer lo que estoy planificando. Otro objetivo importante del pronóstico de la demanda es identificar los componentes que va a tener este pronóstico. Entonces acá, ¿qué es lo que yo les propongo? ¿Qué les recomiendo? Es que cuando tengamos una serie de tiempo, es decir, una base de datos con los registros ordenados desde el más antiguo al más reciente, hagan un gráfico para ver cómo está o cuál va a ser el patrón de comportamiento que va a tener esta serie de tiempo. Entonces ahí nosotros podemos identificar todos los componentes que tiene el pronóstico de la demanda. Un componente horizontal o nuestra serie de tiempo tiene una tendencia, puede ser una tendencia de incremento o decremento, podríamos tener, ¿cierto?, un descenso en las ventas. Entonces eso nos va a permitir, bueno, identificar por qué estamos teniendo este decremento en las ventas, por ejemplo. Pronosticar demanda de una cadena de suministro dada la información histórica. Y eso es lo que se llama análisis o metodologías de series de tiempo. Y por último, dentro de los objetivos que queremos lograr en esta unidad, es hacer un análisis de los pronósticos de la demanda para poder estimar el error de los mismos. Porque uno podría pensar, bueno, ¿cuál va a ser el error que va a tener mi pronóstico de la demanda? Siempre y cuando conozca el dato real. ¿Cierto? De tener el pronóstico y el dato real, y ahí voy a saber cuál va a ser el error de pronóstico. Entonces, al conocer esta metodología de cuáles van a ser los errores, también nos permite hacer comparación entre los distintos métodos de pronóstico de la demanda. ¿Cuál es el mejor método que se ajusta a los datos? Esa respuesta solamente la podemos dar cuando hagamos un análisis de los errores. Y obviamente nos vamos a quedar con el método que genere el menor error posible. O, si voy a realizar el mismo método de pronóstico, uno podría ir cambiando los parámetros del modelo. Entonces, al hacer análisis de sensibilidad, al cambiar los parámetros de un pronóstico de la demanda, uno también podría estimar cuál es el mejor método, en este caso, si es uno, por ejemplo, pero cuáles van a ser los parámetros que mejor se ajustan a la serie de tiempo que yo tengo. ¿Okay? Eso también podría ser un caso para poder analizar. Entonces partimos de la base identificando qué es un pronóstico. Y acá hay una definición que a mí me gusta mucho que dice lo siguiente: es el arte y la ciencia de predecir acontecimientos futuros. Entonces, en base a la información que yo tenga disponible, vamos a hacer una proyección hacia el futuro. Vamos a predecir qué es lo que va a pasar. Y obviamente después, cuando yo tenga el dato real de ese pronóstico que yo hice, voy a poder decidir si efectivamente lo que yo pronostiqué hacia el futuro se acercó o no a la realidad,
conociendo el dato real. ¿Ya? Entonces, obviamente, para poder hacer una predicción de qué es lo que va a pasar, lo primero que tengo que disponer es de datos históricos, de tener una serie de tiempo. Ese es el concepto, así se llama, una serie de tiempo. ¿Para qué? Para poder saber cómo ha sido el comportamiento histórico de la demanda, si tiene algún patrón específico los datos, y en base a eso análisis que uno puede hacer, poder proponer cuál va a ser el mejor modelo matemático que se ajuste a los datos que tengo disponibles. Pero también podría ocurrir lo siguiente, la siguiente situación. ¿Qué pasa si no tengo información? ¿Qué pasa si no tengo datos? No tengo una base de datos, no tengo una serie de tiempo. Entonces, en ese caso también yo podría hacer un pronóstico de la demanda. Podría predecir qué va a pasar hacia el futuro. Pero en este caso, como no tengo información, la predicción va a ser subjetiva o intuitiva. Entonces, también vamos a conversar cuáles podrían ser los métodos que uno podría utilizar cuando me ocurre esta situación. Cuando no tengo datos, no tengo una serie de tiempo. Y me están pidiendo que haga una proyección o que me case con un número. Entonces, ¿puedo hacer un pronóstico? Sí, se puede. Va a ser subjetivo, pero se puede. Entonces, los pronósticos de la demanda uno lo puede ordenar en base a el horizonte de tiempo que voy a utilizar. Podríamos confeccionar pronósticos de la demanda que son a corto plazo, es decir, donde el horizonte de tiempo sea máximo un año, generalmente son 6 meses. Entonces, ¿para qué me sirve hacer un pronóstico a corto plazo? ¿Cuál es la utilidad que tiene ese pronóstico? Generalmente son para la planificación de compras, que viene, ¿cierto?, de la planificación de requerimientos de materiales en base a la planificación agregada, para programar los trabajos, para hacer una planificación de la mano de obra, cuántos turnos voy a disponer, cuántas personas necesito sobre tiempo, necesito generar un turno adicional. Todo eso, ¿cierto?, lo voy a decidir siempre y cuando yo tenga datos para poder tomar una decisión. Y el dato, ¿cierto?, va a ser proyectar cuáles son mis requerimientos para poder determinar, ¿cierto?, cuál va a ser la mano de obra que yo necesito para poder cubrir los requerimientos que yo planifiqué, para asignar tareas, para planificar los niveles de producción, el plan maestro de la producción. ¿Okay? También podemos tener pronósticos a mediano plazo. ¿Qué significa un pronóstico a mediano plazo? Estos van generalmente entre 1 a 3 años. ¿Por qué digo generalmente? Porque tampoco hay una definición clara. Algunos autores, ¿cierto?, consideran cierto horizonte de tiempo como corto, otros amplían un poco más el espectro. Pero mi definición es que un pronóstico a corto plazo es hasta 6 meses, un año podría ser, pronóstico a mediano plazo entre 1 a 3 años y pronóstico a largo plazo sobre 3 años. Esa podría ser una buena definición, por ejemplo. Nosotros nos vamos a centrar, para efecto de este curso, en los pronósticos a mediano plazo. Un año de historia, por lo menos. 2 o 3. ¿Okay? Entonces, ¿para qué me sirven? ¿Cuál es la utilidad que tienen los pronósticos a mediano plazo? Nos van a servir para hacer una planificación de las ventas, para poder planificar la producción y el presupuesto de operaciones, para poder determinar cuántos trabajadores voy a necesitar, cuánta materia prima voy a tener que comprar, si voy a requerir, ¿cierto?, de cuántas horas de equipos o horas máquinas voy a tener que ocupar en el proceso.
para hacer una planificación del flujo de caja, para hacer análisis de los diferentes planes operativos. Y eso es súper interesante también porque si yo ahora incorporo la variable del patrón de comportamiento que puedo tener la serie de tiempo, nos podemos encontrar con un patrón estacional, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo superpongo la serie de tiempo, por ejemplo, tengo un año de medición y coloco los meses y coloco, ¿cierto?, cuál es la curva del año 1 y esa la superpongo el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, etcétera, lo que yo tenga, y nos damos cuenta de que la serie de tiempo tiene el mismo comportamiento en todos los años. Por ejemplo, tiene un aumento de demanda en los meses de verano y disminuye en los meses de invierno. Si ese comportamiento se repite año a año, entonces eso se dice que es un patrón estacional. Entonces acá uno puede tomar una decisión cuando tiene patrones estacionales. Y viene, ¿cierto?, el último punto que dice el análisis de diferentes planes operativos. Por ejemplo, si tomáramos la decisión de tener una producción fija, estable, voy a tener siempre la misma cantidad de trabajadores y voy a producir un mismo nivel de producción mes a mes, pero sabemos que la demanda se comporta de forma estacional, entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando la demanda es menor al nivel de producción, yo sigo produciendo, no bajo el ritmo. Entonces, cuando el nivel de producción es mayor a la demanda, vamos a acumular inventario. ¿Para qué? Para que cuando aumente la demanda, yo pueda seguir manteniendo el mismo nivel de producción y el inventario que acumulé cuando la demanda era baja, ahora ese inventario yo lo ocupo para poder suplir esa demanda, ese aumento de demanda. Y eso es lo que se llama inventario de previsión, ¿ok? Que también lo vamos a ver cuando veamos la unidad de gestión de inventarios. Y también podrían haber pronósticos a largo plazo, sobre 3 años, que son más bien decisiones estratégicas, súper importantes también. Como por ejemplo, ¿dónde voy a construir mi nueva planta? ¿Me conviene hacerla cerca de los clientes o cerca de los proveedores? ¿Dónde voy a colocar mi centro de distribución? ¿Voy a centralizar todo en un puro centro de distribución o voy a tener un centro de distribución por macrozonas, por ejemplo? Entonces son decisiones más estratégicas y para eso se utiliza cierto un pronóstico a largo plazo. Algunos ejemplos, ¿cierto? Planificación de nuevos productos, para inversión de capital, para una localización, expansión de nuevas instalaciones, para investigación y desarrollo. Generalmente para eso se ocupa la información que uno podría obtener al hacer un pronóstico a largo plazo. Los pronósticos de largo plazo son menos precisos que los de corto plazo, obviamente, porque si hago un pronóstico más a corto plazo, como voy a tener la información para poder ir comprobando en base a los errores, uno podría ir haciendo ajustes para que el modelo vaya recogiendo estas desviaciones y finalmente cuando haga la estimación de los errores, estos errores sean menores. En cambio, si hago una planificación a largo plazo, no tengo esta posibilidad de hacer los ajustes y probablemente el error que nos dé sea mucho mayor. ¿Qué otra característica tenemos que tener en consideración al momento de confeccionar pronósticos? Los pronósticos agregados son más precisos que los desagregados, lo que les comentaba al principio. Si yo tengo una empresa que tiene 1000 SKU, 1000 productos distintos, va a ser inmanejable poder hacer un pronóstico de la demanda por cada producto.
Por lo tanto, lo que debiésemos hacer en esos casos es hacer pronósticos agregados por familias de productos o a través de una unidad equivalente. Y eso me va a generar un menor error de pronóstico que se haga un pronóstico particular por cada tipo de productos. Un claro ejemplo de eso es que el PIB. El PIB es una unidad equivalente que refleja, ¿cierto?, muchas actividades económicas. Entonces, es más fácil pronosticar el PIB para cierto año y eso me va a generar un error del 2%, por ejemplo. Entonces, ahora si yo no quiero hacer pronósticos agregados y voy a pronosticar por cada tipo de producto, difícilmente vamos a poder llegar a un error tan bajo del 2%. Va a ser difícil. Entonces, siempre piensen cuando hagan pronósticos de la demanda que ojalá sean agregados para que el error después sea menor en comparación a cada uno de los productos en particular. ¿Cuándo aperturamos entonces una definición por cada producto? Cuando hagamos los plan maestro de la producción. Si yo tengo una planificación agregada que utiliza pronósticos de la demanda de forma agregados por familia de productos, voy a tener una planificación a un año, por ejemplo. Y eso me va a permitir generar cuáles son, o cuál va a ser, mejor dicho, mi presupuesto de operaciones. Y si ahora quiero hacer una planificación por cada producto, ¿qué es lo que hago? Desagrego la planificación agregada y ahora sí voy a tener un presupuesto o un plan para cada tipo de productos, que también lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la unidad de planificación y control de la producción. ¿Qué pasa si yo no comparto información? La información en estos tiempos es fundamental. Ya lo vimos, ¿cierto?, en la unidad anterior, de que si nosotros no compartimos nuestra información, el único que va a sufrir las consecuencias va a ser el eslabón que está más abajo en la cadena de suministro, lo que se llama aguas abajo. Y eso genera lo que se llama el efecto látigo. ¿Por qué se genera este efecto? Porque no compartimos la información. No estamos pensando en bloque, no estamos pensando como cadena de suministro, sino que las empresas están pensando en el beneficio de la empresa, que es una mirada sesgada desde mi punto de vista. Y eso genera que se produzca el efecto látigo que puede ser fatal para el proveedor, porque va a tener que contratar un turno adicional por todas estas variabilidades que pueden existir en la información. Y ese mayor costo finalmente puede ser traducido hacia todos los eslabones que están adelante del proveedor. Entonces, por eso es una mirada sesgada. Y por eso el desafío, cuando uno trabaja en operaciones, es poder integrar a toda la cadena de suministro a nivel de información para poder tomar decisiones. La demanda no surge de la nada. Por eso existe el departamento de marketing, porque marketing va a ser quien nos va a traer la demanda para que nosotros podamos producir. Recordemos cuáles son las tres unidades importantes que toda empresa debe tener. Marketing es quien nos va a traer la demanda, quien va a traer los pedidos, quién va a conseguir los clientes, a quién le vamos a vender. Operaciones tiene que preocuparse de producir lo que marketing está vendiendo. Y contabilidad o finanza es quien va a ser el encargado de recoger el dinero, ¿cierto? Para poder hacer
los pagos o todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con gestión financiera. ¿Ok? Por eso es el comentario que dice, la demanda no surge de la nada. ¿Qué sacamos, cierto, con producir a un gran nivel de producción si es que no voy a tener clientes a quien venderle? Voy a acumular inventario simplemente en la bodega y eso se traduce en costos. Otro tema importante que tenemos que tener en consideración es que las empresas deben identificar todos los factores que influyen sobre los clientes. Efectos económicos, efectos políticos, variables externas, la competencia. En definitiva, ¿cierto? Estudiar la relación demanda-factores. ¿Qué es lo que podría afectar mi demanda? Que podrían ser muchas variables, ¿cierto? Y variables externas que probablemente no van a estar bajo nuestro control. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar a esta unidad? Nuestro enfoque va a ser los métodos cuantitativos a través de modelos matemáticos. Pero el analista, quien va a ejecutar el modelo matemático, también tiene que incorporar todas estas variables que un modelo matemático no lo recoge. Por eso es importante la información que pueda tener el analista para poder incorporar todas estas variables externas que influyen sobre la demanda, incorporarla de alguna manera al pronóstico. ¿Cuáles son los factores que van a influir o que van a afectar la demanda? La demanda pasada, sin lugar a dudas. Vamos a tener, ¿cierto?, los datos históricos para poder saber cómo ha sido el comportamiento y en base a ese comportamiento proyectar hacia el futuro. Importante conocer los tiempos de entrega del producto. Para eso debemos generar los distintos indicadores de gestión para ir controlando si efectivamente estamos haciendo bien el trabajo. La publicidad planeada, campañas de marketing, podrían aumentar la demanda. Estoy influyendo sobre la demanda y eso podría efectivamente aumentar o disminuir la demanda. El estado de la economía, los descuentos de precios, qué es lo que está haciendo la competencia, entre otros factores que podrían afectar la demanda. Bien, ahora ya vamos a entrar más en detalle de cuáles son los patrones que uno puede identificar siempre y cuando yo tenga una serie de tiempo. Entonces, yo tengo esta base de datos, esta serie de tiempo, grafico, hago un gráfico y puedo identificar los distintos patrones que podría tener esta serie de tiempo. Y estos patrones podrían ser, o uno, perdón, un componente horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo haga el gráfico de los datos históricos, me voy a dar cuenta de que si los datos fluctúan alrededor de una media, o sea, se mantienen constantes a medida que transcurre el tiempo, uno podría decir que esa serie de tiempo tiene un patrón horizontal. Los datos, ¿cierto?, están bajo una media o se mueven en torno a una media. O podría ser también, si yo hago el gráfico de mi base de datos histórica, podría tener una tendencia. Si al graficar los datos me doy cuenta de que existe una tendencia, siempre esperamos de que la tendencia idealmente sea un incremento, pero también podría haber una tendencia a la baja, un decremento. Entonces eso nos vamos a dar cuenta cuando podamos hacer el gráfico para poder identificar cómo es el comportamiento de la demanda, que podría ser preocupante si es que existe un decremento de las ventas. Eso nos va a permitir poder buscar explicaciones. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Dónde está el error? El error está en la distribución, no estoy llegando a tiempo y estoy perdiendo ventas, por ejemplo. Por eso es importante ir midiendo los indicadores de gestión. O operaciones ya no está produciendo con la misma calidad. Podría ser una definición de la empresa. Y eso se traduce en que pueda disminuir la demanda, por ejemplo. O mis proveedores también pudieran haber cambiado la calidad. No sé, estoy tratando de ejemplificarles de que podrían existir algunos factores que expliquen esta disminución en la venta. Podrían haber muchos factores, ¿cierto? Entonces uno ya empieza a ver dónde podría haber estado el error. Estacional, lo que les comenté hace un momento. Si el patrón de comportamiento es el mismo año a año, por ejemplo, entonces estamos frente a un factor estacional. Pero también este factor estacional, o este patrón estacional, podría ser a un nivel más pequeño. Hora del día, semana, mes o temporada. Acuérdense ustedes cuando iban a la universidad, de forma presencial. Probablemente, ¿cierto? El casino en la mañana estaba lleno porque todos querían tomar desayuno, bajaba la intensidad, volvía a subir a la hora del almuerzo, luego bajaba la intensidad y 11 probablemente también había un aumento y después disminuía. Entonces se podría hacer ese patrón de comportamiento, ese patrón estacional en distintas horas del día. O podría haber también un patrón estacional en la semana, a nivel de semana. Semana a semana se va repitiendo ese patrón. Un bar, por ejemplo. Miércoles, jueves, viernes, sábado probablemente va a estar mucha gente. Domingo, lunes y martes disminuye. Y ese patrón se repite semana a semana. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de un patrón estacional. Que se repita, ¿cierto? Lo mismo, ya sea en la unidad de medida que estoy considerando. Hora del día, semana, mes o temporada. Y también podría haber un patrón cíclico. Y el patrón cíclico está relacionado con los ciclos económicos que pueda tener el país, por ejemplo. Entonces estos ciclos son más a largo plazo, estamos hablando de años o decenios. Y siempre tenemos que considerar el comportamiento aleatorio. ¿Ok? Gráficamente acá tenemos lo que acabamos de conversar. El gráfico A es horizontal, los datos están en torno a una media. El gráfico B, el que nos muestra que existe una tendencia. A medida que transcurre el tiempo, las ventas van aumentando. El gráfico C nos muestra un patrón estacional. Tengo el año 1 y el año 2 superpuestos bajo el horizonte de medición que son meses. Entonces ahí me estoy dando cuenta de que en los meses de marzo, abril, la demanda disminuye y aumenta en los meses de agosto, septiembre, octubre. Y ese patrón se repite año a año. Si eso ocurre, entonces estamos frente a un patrón estacional. Y el gráfico D, ¿cierto?, muestra que existe un aumento y después una disminución, un ciclo económico, que son, ¿cierto?, a nivel de años o decenios. ¿Cuáles son los distintos enfoques que uno puede encontrar al hacer un pronóstico de la demanda? Pueden haber pronósticos cualitativos y pueden haber pronósticos cuantitativos. Nuestro foco principal va a estar en los pronósticos cuantitativos, pero es importante conocer que también existe un pronóstico cualitativo cuando no tengo información disponible, cuando no tengo una base de datos. Y estos métodos cualitativos son conocidos como los métodos de juicio. ¿En qué consisten estos métodos de juicio?
como no tengo una base de datos, no tengo información histórica, acá lo que va a primar va a ser la opinión de los gerentes y los expertos, o podría ser el resultado de alguna encuesta a los consumidores, o las estimaciones del personal de ventas. Y esa información que yo pueda recabar, yo la podría traducir en una estimación cuantitativa, en llegar a un número. Y dentro de los pronósticos cuantitativos, podríamos separar en análisis de series de tiempo, donde yo tengo datos históricos y voy a hacer una proyección reconociendo las tendencias y los patrones a través de modelos matemáticos. O también podrían haber métodos causales. Un ejemplo clásico de un método causal es una regresión lineal, que no solamente depende de el tiempo, sino que podrían haber variables independientes que influyen sobre la demanda, como por ejemplo el gasto en marketing. El gasto en marketing podría ser una variable independiente que puede influir sobre la demanda. Entre más gasto tenga en marketing o inversión, mayor van a ser mis ventas. Podría existir una relación. Y eso se estudia, ¿cierto?, a través de los distintos modelos de regresión. Regresión lineal o regresión múltiple. Incluso hasta modelos econométricos. Veamos entonces cuáles son los métodos de juicio. Los métodos de juicio son métodos cualitativos donde no tengo información. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Primero, ¿cierto? Podríamos tener la estimación del personal de ventas. Y eso consiste, ¿cierto?, en preguntarles al encargado de ventas, porque él tiene, ¿cierto?, más información que nosotros, para que él nos pueda indicar cómo ve el futuro y cuál podría ser un pronóstico sobre un producto en particular. O podría pedir la opinión ejecutiva, donde voy a reunir la experiencia y los conocimientos técnicos de todos los gerentes de la empresa, el gerente de finanzas, el gerente de operaciones, el gerente de ingeniería, el gerente de proyectos, el gerente de recursos humanos, y en base a lo que cada uno ve, poder llegar a un consenso y poder tener un pronóstico de la demanda, dado que no tengo información histórica. ¿Okay? Ese es el supuesto de lo que estamos comentando. Investigación de mercado. Probablemente ustedes son mucho más o conocen mucho más de estos métodos que yo. ¿Eh? Su fortaleza, ¿cierto?, como ingeniero comercial está en el marketing, ¿cierto? Y podría ser una parte de la investigación de mercado a través de distintas encuestas. Entonces, si yo aplico una encuesta, eso me puede entregar información valiosa y esa información valiosa yo la puedo traducir en un pronóstico cuantitativo. Y por último, ¿cierto?, podemos encontrar lo que se llama el método Delphi, donde reunimos, ¿cierto?, a distintos expertos, se hace correr una encuesta o empezamos a discutir, ¿cierto?, las distintas variables que podrían incorporar, y existe un moderador que el moderador recoge todas estas opiniones de todas las personas que están invitados a esta reunión, ¿cierto?, de pronósticos. ¿Cuál es la gracia del método Delphi? Que siempre se debe respetar el anonimato. Y solamente tiene que haber un moderador que quien recaba la información y va filtrando hasta llegar a un consenso, pero siempre respetando el anonimato de los participantes. ¿Ok? Eso como información general para que la conozcan, ¿ya? Para que la puedan tener ahí en su memoria. Bien, hagamos un break de, ¿les parece? 10 minutos para que podamos avanzar, dado que tuvimos este pequeño problemita al principio. Son las
19:03 a las 19:13, ¿ya? 19:15, para que cerremos, ¿cierto? 19:15, volvemos, ¿ya? Y ahí ya nos vamos a meter a estudiar estos métodos que están acá, ¿cierto? Que son los métodos más importantes, a mi juicio, y que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Entonces, 19:15, retomamos y comenzamos con el análisis de series de tiempo. Ya, muy bien, estamos de vuelta. ¿Están por ahí? Sí, profe, acá estamos. Ok, gracias Agustín. Gracias Juan Ignacio. Bien, vamos entonces con esta segunda parte. Bueno, ahora nos vamos a meter, ¿cierto?, en ya los modelos matemáticos que vamos a estudiar en este curso, y vamos a comenzar con los análisis de series de tiempo, ¿ok? Para después ver los métodos causales, que estos dos áreas, ¿cierto?, se enmarcan dentro de los pronósticos cuantitativos, que es donde nosotros vamos a meter el mayor esfuerzo. Dentro del análisis de series de tiempo, tenemos varios modelos que vamos a estudiar. Tenemos el modelo matemático que se llama promedio móvil simple, ya, ¿cierto? Algo nos dice el nombre de ese método. Promedio móvil ponderado, el suavizamiento exponencial, un modelo, ¿cierto?, que viene del suavizamiento exponencial, pero que se le incorpora la tendencia, que se llama suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. Y finalmente, si es que nosotros, al hacer análisis de los datos, nos damos cuenta de que tiene un comportamiento estacional, vamos a utilizar un método que se llama método multiplicativo o método de los patrones estacionales, que justamente refleja esa condición. Cuando los datos, ¿cierto?, tienen el comportamiento similar a medida que transcurre el tiempo, un patrón estacional. Partamos, ¿cierto?, por este primer método, promedio móvil simple. Es tan simple, ¿cierto?, como dice su nombre, que yo voy a calcular el promedio de las últimas n datos que yo tenga disponibles. Entonces, si yo quiero estimar o proyectar la demanda utilizando este método, la variable que tengo que considerar es cuántos datos voy a considerar para poder hacer el promedio. Las últimas 3 observaciones, las últimas 6, las últimas 9, que obviamente también va a depender de la disponibilidad de datos que tenga para poder hacer la estimación. Pero acá tenemos que pensar lo siguiente. ¿Qué es lo que me conviene? ¿O cuál va a ser el n, el número de periodos que me conviene utilizar? Si al hacer el gráfico de los datos históricos que yo tengo y veo que este comportamiento es más bien horizontal o una leve tendencia, entonces este método podría ajustarse perfectamente a los datos. Entonces ahí uno tiene que decidir, bueno, ¿qué n voy a utilizar? Los últimos 3 periodos, los últimos 6, los últimos 9. Entonces ahí va a depender de cómo sea el comportamiento de los datos para poder identificar el n que voy a seleccionar. Entonces acá también uno puede empezar a hacer distintos tipos de análisis de sensibilidad. Hago la estimación utilizando 3 periodos. Hago otra estimación utilizando los últimos 6 periodos. Y hago una estimación utilizando los últimos 9 periodos. Entonces, después cuando yo tenga los datos reales,
vamos a descubrir cuál es el mejor modelo o parámetros en este caso. Las últimas 3 observaciones se ajustaba mejor que las últimas 6 o que las últimas 9, y eso va a depender, ¿cierto?, cómo sea el comportamiento de los datos. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo es la fórmula para poder hacer la estimación? Es tan simple, ¿cierto?, como hacer el promedio de las últimas n observaciones. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, ¿ya?, para que trabajemos y veamos cómo se ejecuta cada uno de estos métodos. Entonces nos dice lo siguiente: calcula un pronóstico de promedio móvil de 3 semanas para estimar la llegada de pacientes a la clínica médica durante la semana 4. Entonces tengo 3 datos históricos, tengo los datos de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3, y lo que me están preguntando, ¿cierto?, es, bueno, ¿cuál va a ser el pronóstico para la semana 4? ¿Cuántos clientes van a llegar en la semana 4 en base a este método? ¿Bien? Entonces, veamos, ¿cierto?, cómo se ejecuta este método. Voy a dejar de compartir y voy a mostrar, o voy a abrir un Excel, mejor dicho, que tengo por acá. Entonces tenemos la información que aparece ahí, ¿cierto?, en el enunciado, que dice que tengo 3 datos. Tengo la llegada de los pacientes para la semana 1, tengo la llegada de los pacientes para la semana 2 y tengo la llegada de los pacientes para la semana 3. Entonces, si yo quiero utilizar ahora el método de promedio móvil simple, simplemente, ¿cierto?, calculo el promedio de las últimas 3 observaciones. Entonces, en este caso, puedo utilizar la fórmula promedio. Utilizo las últimas 3 observaciones porque es la disponibilidad de datos que tengo. Si tuviese una base de datos con más registro, a lo mejor podría utilizar otro n, un n igual a 4, n5 o n6, dependiendo del caso. Pero en este caso, vamos a utilizar las últimas 3 observaciones, que es lo que tengo disponible. Entonces, al hacer la estimación utilizando el método de promedio móvil simple, podemos llegar a la conclusión que para la semana 4, la llegada de los clientes, o los clientes, mejor dicho, que van a llegar, van a ser 397 clientes. Entonces, eso es lo único que puedo concluir hasta el momento. Entonces, el enunciado también nos decía, ahora, conociendo la información real de la semana 4, que fueron 415 clientes, ¿cuál es el error de pronóstico que tiene este método? Entonces, el error simplemente se calcula, una de las medidas de errores que vamos a ver, ¿no? Estamos partiendo por lo más básico para que vayamos entendiendo el concepto. El error se mide simplemente como el dato real, la demanda real, menos el pronóstico. Entonces, para la semana 4, nos equivocamos y tuvimos un error de 18 pacientes. Me faltaron 18 clientes por pronosticar. ¿Ok? Bien, eso por el momento. ¿Ya? Quedemos hasta ahí. Volvamos entonces a nuestra presentación. Primer método entonces, promedio móvil simple. No creo que haya dudas por el momento, ¿cierto? Es simplemente aplicar el promedio a las n observaciones que yo voy a considerar. Supongamos entonces que yo tengo una serie de tiempo y voy haciendo el pronóstico utilizando esta técnica. Entonces la línea roja que ustedes ven ahí es los datos reales. A medida que va pasando el tiempo, podríamos decir que esto tiene un comportamiento horizontal,
pero tiene varios picos. No es, ¿cierto?, una línea más bien horizontal. Entonces, fíjense cómo se comporta la línea, ¿cierto?, al utilizar un pronóstico de 3 semanas. Se acerca mucho mejor o se ajusta de mejor manera que al hacer un pronóstico con 6 semanas, por ejemplo. Entonces, acá la conclusión que podemos sacar es que a medida que va aumentando el n, si ahora yo hubiese hecho un pronóstico con n igual a 9, los últimos 9 datos, cada vez se va a ir aplanando más esta curva. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué conviene más? Sabiendo, ¿cierto?, el comportamiento que tiene los datos. ¿Se quedan con el pronóstico de un n igual a 3 de 3 semanas? ¿O aplicarían un pronóstico de 6 semanas? ¿Con cuál se quedarían? Solamente mirándolos, el gráfico que tenemos acá en la pantalla. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál se ajusta mejor? ¿Un n igual a 3 o un n igual a 6? Un n igual a 3. ¿Por qué un n igual a 3? Porque, o sea, viendo como el gráfico ese rojito, las llegadas reales de paciente, que es lo que realmente llega, el pronóstico de n igual a 3 es como es más parecido al de n igual a 6. El n igual a 6 es Se más acerca estable mucho más, nomás. ¿cierto? Refleja mucho mejor manera estos pequeños aumentos, decrementos que puede tener la serie. Claro, Entonces, si nosotros aumentamos el n, la curva va a ser más plana. Entonces, probablemente vamos a tener un error de pronóstico mayor. ¿Ya? Bien, súper bien. Siguiente método, método número 2. Promedio móvil ponderado. Es muy parecido al método anterior, pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora yo le voy a dar una ponderación a cada uno de los datos. El promedio móvil simple, podríamos decir que también es un promedio móvil ponderado, donde todas las ponderaciones son lo mismo. ¿Ok? Pero en este caso, el promedio móvil ponderado, podríamos considerar de que uno le puede dar la ponderación que estime conveniente en base a la historia, en base a la experiencia, en base a lo que uno pueda conocer. Y el único cuidado que uno tiene que tener en este momento es que la suma de las ponderaciones debe ser igual a 1. Entonces, si seguimos el ejemplo que estamos analizando, uno podría, si es que uno cree que en la próxima semana va a estar o se va a comportar muy similar a la última observación, entonces yo le voy a dar una ponderación mayor a la observación más reciente, que podría ser 0,5 para la observación más reciente, 0,3 para la observación segunda más reciente y 0,2 a la tercera observación más reciente. Chequeamos de que la suma de las ponderaciones nos dé igual a 1 y podríamos utilizar este método. Entonces, acá también podemos hacer distinto análisis de sensibilidad. Podríamos ir variando las ponderaciones para después analizar y revisar cuál es el error de pronóstico que tiene este método con los distintos parámetros que uno podría considerar. ¿Bien? Entonces ahora hagamos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, pero ahora considerando el método de promedio móvil ponderado. ¿Cuáles son las ponderaciones que vamos a asignar? 0,5 para el periodo más reciente, 0,3 para el segundo más reciente y 0,2 para el tercero más reciente. ¿Ok? Y uno podría también jugar con esto, ¿cierto? Y poder proponer otras ponderaciones, como por ejemplo podría ser 0,6 para la observación más reciente,
0,3 para la segunda más reciente y 0,1 para la tercera más reciente. Entonces ahí uno va haciendo los ajustes y finalmente la decisión la vamos a tomar cuando hagamos un análisis de los errores de pronóstico. ¿Bien? Veamos entonces, volvamos al Excel. A ver cómo nos va con este método. Vamos a estimar ahora utilizando promedio móvil ponderado. Y vamos a utilizar nuevamente las últimas 3 observaciones. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro pronóstico? Va a quedar 0,5 por la observación más reciente, más 0,3 por la segunda observación más reciente, y más 0,2, perdón, por la tercera observación más reciente. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro pronóstico en base a las ponderaciones que acabamos de decidir. Encontramos, ¿cierto?, que tiene un pronóstico de 400. ¿Cuál sería el error de este pronóstico? La demanda real, que sabemos que para la semana 4 es de 415, menos el pronóstico de la demanda, que es 400. Entonces tenemos un error de pronóstico de 16. La única conclusión que podemos sacar hasta este momento es que al parecer el método de promedio móvil ponderado podría ser un mejor método en comparación al promedio móvil simple, porque al realizar el error es menor en comparación al método de promedio móvil ponderado. Bien. Voy a volver al promedio móvil simple y voy a hacer una estimación ahora, ya que conozco el dato real de la semana 4. Hagamos el pronóstico para la semana 5, considerando nuevamente el n igual a 3. Entonces va a ser el promedio de las últimas 3 observaciones. 415, 411 y 380. Y ahí voy a tener mi pronóstico para la semana 5, de 402. ¿Cuál va a ser el pronóstico utilizando promedio móvil ponderado para la semana 5? 407. ¿Bien? Ok. ¿Hasta ahí hay alguna duda hasta el momento? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya. Bien. Volvemos entonces ahora a la presentación y vamos a estudiar el tercer método, que es el método de suavizamiento exponencial. Este método permite calcular, dice, el promedio de una serie de tiempo, asignando a las demandas recientes mayor ponderación que las demandas anteriores. ¿Cómo logramos eso? Para poder hacer una estimación utilizando el método de suavizamiento exponencial, tengo que tener 3 datos. 1, el pronóstico del último periodo. Entonces, lo que uno se podría imaginar es, bueno, ¿qué pasa si no tengo ese dato? ¿Qué pasa si no conozco el pronóstico del último periodo? Lo puedo estimar con alguno de los métodos que conozca. Con promedio móvil simple, con promedio móvil ponderado, por ejemplo, para poder tener el dato que se necesita para poder aplicar el suavizamiento exponencial. Necesito conocer la demanda de ese periodo. Y, por último, necesito conocer un parámetro de suavizamiento que vamos a llamar alfa. Y este parámetro de suavizamiento va a fluctuar entre 0 y 1.
Al igual que los casos anteriores, acá también uno puede hacer distintas simulaciones y podría ir variando este parámetro alfa para ver, ¿cierto?, cuál es el alfa que mejor se ajusta a los datos. ¿Ya? Entonces, el alfa, como es un valor que va entre 0 y 1, quiere decir que un alfa más cercano a 1 quiere decir que yo le estoy dando mayor importancia a la demanda real del último periodo, porque estoy asumiendo de que el comportamiento va a ser muy similar al dato de la demanda real del periodo. ¿Okay? O podría ser que si el alfa es más cercano a 0, le estoy dando mayor ponderación a la serie de tiempo, a la historia, en vez de el último dato. Entonces acá también viene la expertise que tenga el analista al momento de hacer el pronóstico de la demanda. Y como les contaba hace un rato, uno podría ir haciendo distintas simulaciones, variando el alfa, y cuando yo conozca los datos reales, poder identificar cuál es el que tuvo menor error. Y me quedo con el modelo que tenga el error más bajo en comparación a los otros modelos que estoy comparando. ¿Ok? Vamos al Excel. Veamos cómo lo podríamos resolver siguiendo el mismo ejemplo. Bien. Entonces, el suavizamiento exponencial nos dice que tengo que conocer tres datos. Tengo que conocer el pronóstico del último periodo, es decir, necesito conocer ese dato que tengo ahí, ¿cierto? Que marqué en amarillo, que no lo conozco, pero lo podría estimar. Entonces, supongamos que lo voy a estimar utilizando un promedio móvil simple de las últimas dos observaciones que tenga. O podría utilizar el promedio móvil ponderado. Ustedes ahí podrían jugar también, ¿cierto? Para poder ver cuál es el pronóstico que voy a considerar. ¿Tengo el dato de la demanda? Sí, 411. Y voy a considerar un alfa de 0.1. Bien. Conociendo los tres datos, conociendo el pronóstico, conociendo la demanda y conociendo el parámetro alfa, ahora simplemente podría ser el pronóstico. Y va a ser igual a alfa por la demanda más 1 menos alfa por el pronóstico. Al hacer el análisis, ¿cierto? Y al hacer el suavizamiento exponencial, este método, el pronóstico nos dio 392. Si yo calculo cuál es el error de pronóstico, podríamos decir que tiene un error de 23, que es mucho mayor al 16 del promedio móvil ponderado o a los 18 del promedio móvil simple. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar hasta el momento? No estaríamos quedando con el promedio móvil ponderado, porque tiene un error de 16, ¿cierto? Si ahora yo estimo o sigo haciendo la estimación utilizando el suavizamiento exponencial para la semana 5, el pronóstico sería de... ¿Está bien? Sí, está bien. De 392. Pero como les decía, uno acaba, el analista
va a ser quien va a proponer los distintos parámetros para poder hacer la estimación. ¿Qué pasa si el alfa, en vez de ser 0.1, sea 0.9? Fíjense cómo cambia. Ahora voy a tener un error de 6 en comparación a los otros métodos que tenía 16 y 18 respectivamente. Entonces ahora cambia la decisión. Ahora el mejor método, al parecer, es el suavizamiento exponencial. ¿Ok? Acá tenía un error. Ahí sí. Ahí sí. Ok. Ahora, supongamos, ¿ya? Hemos estudiado el promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavizamiento exponencial. Tenemos esos tres métodos. Supongamos ahora que el dato real de la semana 5, estamos en la semana 5 y conozco ahora cuántos clientes llegaron a la semana 5 fuera de, no sé, 418, por ejemplo. Entonces yo calculo el error, porque tengo el pronóstico para la semana 5, utilizando el promedio móvil simple, tengo 407, que es el pronóstico utilizando el promedio móvil ponderado, y tengo 414 al utilizar el suavizamiento exponencial. Entonces yo calculo el error para la semana 5, va a ser igual la demanda real menos el pronóstico, me equivoqué. Menos el pronóstico, voy a tener un error de 16 si sigo utilizando el promedio móvil simple. El error utilizando el promedio móvil ponderado va a ser igual 418 menos 407 de 11, y al utilizar el suavizamiento exponencial va a ser 418 menos 414 y voy a tener un error de 4. Entonces ahora lo que podría ser, que es una de las medidas de error que vamos a ver, es el error promedio. ¿Cuánto es el error promedio? Entonces acá uno puede calcular cuál es el error promedio. Si es que imagínense que esto lo vamos construyendo y tengo mucha información de datos reales. Entonces yo podría tener un dato de cuál va a ser el error. Entonces si utilizamos esta primera medida de error, que es el error promedio, va a ser igual al promedio de los errores. Entonces el suavizamiento el promedio móvil simple tiene un error promedio de 17. El promedio móvil ponderado tiene un error promedio de 13 y el suavizamiento exponencial tiene un error promedio de 5. Solamente considerando esta medida de error y con estos dos datos que tengo. ¿Cuál es el método que mejor se ajusta a esta mini base de datos? Si ustedes fueran los que van a tomar la decisión finalmente y tienen que escoger un método de pronóstico, ¿cuál sería su decisión? ¿Utilizo el promedio móvil simple? ¿O utilizo el promedio móvil ponderado? ¿O utilizarían el suavizamiento exponencial? ¿Con cuál se quedarían? Con el de suavizamiento Suavizamiento exponencial. exponencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene menor error en comparación a los otros métodos que acabamos de estudiar. ¿Ya? Bien, muy bien. Y por último, y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, vamos a ver el último método que se llama, ahí lo tengo, se llama
suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. ¿Ya? Esta es una variante del método anterior, suavizamiento exponencial. ¿Y cuándo lo puedo ocupar? Yo lo podría ocupar cuando identificamos, al hacer el gráfico de la serie de tiempo, que existía una tendencia. Y obviamente la tendencia puede ser hacia arriba, un incremento o un decremento. Entonces, si la serie de tiempo se tiene ese comportamiento, una alternativa podría ser el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. Pero acá debemos conocer algunos datos para poder ejecutar este método. ¿Cuáles son los datos que voy a tener que considerar? Voy a tener que tener, primero, un parámetro alfa y un parámetro beta. Ambos parámetros, alfa y beta, también se van a mover entre 0 y 1. ¿Ok? Y con la misma lógica. Más cercano a 1, mayor ponderación a la última observación, y más cercano a 0, que le estamos dando mayor importancia a la serie histórica, podría ser. Entonces, primer dato que tengo que conocer, alfa y beta, que ahí también, al igual que los casos anteriores, uno podría ir haciendo este ajuste, este juego, para poder después definir cuál es el mejor parámetro para, en este caso, cuál es el mejor parámetro para alfa y cuál es el mejor parámetro para beta. Tengo que conocer también el A sub t. ¿Qué significa el A sub t? Que va a ser el promedio suavizado exponencialmente para la serie en el periodo t, que es un dato que tenemos que recabar cuando estemos estudiando este tipo de problemas. Y t sub t, que va a ser el promedio suavizado también, pero ahora de la tendencia. Entonces tengo que identificar cuál es el componente de la tendencia. ¿Bien? Quizás la fórmula que ustedes ven ahí a lo mejor es un poco, se puede ver que es un poco enredada, un poco complicada, pero se van a dar cuenta de que no es tan así. Y finalmente, el pronóstico, ¿cómo se calcula? Fíjense cómo se calcula. Va a ser la suma de A sub t más T sub t. Así se calcula el pronóstico. Voy a calcular primero A sub t, que es la componente, ¿cierto?, de la serie. Voy a calcular T sub t, que sería la tendencia. Y finalmente el pronóstico va a ser la suma de A sub t con T sub t. ¿Ok? Bien. Veamos este ejemplo y con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Dice lo siguiente. Meta-análisis ofrece servicios de laboratorio clínico a sus pacientes. Los gerentes están interesados en pronosticar el número de solicitudes de análisis de sangre que serán cada semana. La publicidad reciente ha informado al público acerca de los efectos nocivos del colesterol que tiene el colesterol en el corazón, lo que ha generado un incremento en las solicitudes de análisis de sangre en todo el país. En promedio, MedAnálisis realizó 28 análisis de sangre cada semana durante las últimas 4 semanas. Entonces acá es importante identificar los datos que tenemos para poder hacer la estimación. La tendencia en ese periodo, en las últimas 4 semanas, fue de 3 pacientes adicionales por semana. La demanda en esta semana fue de 27 análisis de sangre y se dice, ¿cierto?, que se utilizará un alfa de 0,2 y un beta de 0,2 para calcular el pronóstico correspondiente a la próxima semana. ¿Ya? Entonces, en base a los datos que tenemos ahí, vamos ahora a hacer el pronóstico utilizando este método, suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia.
Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos acá? Tenemos 28 análisis de sangre cada semana durante las últimas 4 semanas. Ese es un dato súper importante que lo tengo que tener ahí en consideración, porque lo vamos a ocupar. También dice la tendencia en ese periodo, en las últimas 4 semanas, o sea, la historia nos dice, ¿cierto?, que la tendencia fue de 3 pacientes adicionales por semana. Y la demanda real del periodo fue de 27. ¿Bien? Entonces veamos cómo eso lo llevamos a Excel. Aquí voy, perdón. Aquí está. Entonces, para poder ejecutar este método, podríamos hacer una tablita simple como la que aparece acá. Y colocamos los parámetros que identificamos del enunciado, ¿cierto? Tenemos entonces el parámetro alfa de 0.2, el parámetro beta 0.2, tengo el dato de la demanda de ese periodo, la semana 1, porque nos están pidiendo hacer el pronóstico para la semana 2, ¿ya? Entonces tengo el dato de la semana 1, que es de 27 solicitudes de análisis de sangre, tengo una sub 0, es decir, el dato que pudimos obtener de las últimas 4 semanas, ¿cierto? Que dice que fue de 28 análisis de sangre la semana 0, y la tendencia también en estas últimas 4 semanas fue de 3 pacientes. Entonces, esos son los datos que tengo del enunciado y que los vamos a ocupar para poder hacer la estimación. Entonces, cuando uno utiliza este método, que es el sobreseimiento exponencial ajustado a la tendencia, tiene que calcular primero A sub 1, porque estamos calculando para la semana 2, T sub 1, y finalmente el pronóstico, que va a ser la suma de A sub 1 y T sub 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula A sub 1? La fórmula nos dice, ¿cierto?, de que va a ser igual a alfa, alfa por la demanda por 27 más 1 menos alfa por A sub t menos 1, es decir, A sub 0, más T sub t menos 1, es decir, T sub 0. Y ahí vamos a tener el dato, ¿cierto?, para A sub 1. T sub 1, ¿cómo lo calculo? Va a ser igual a beta por A sub t, es decir, A sub 1, menos A sub t menos 1. A sub t menos 1, que sería A 0. Ahí está. Más 1 menos beta por T sub t menos 1. En este caso sería T sub 0. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el pronóstico para T sub 1. ¿Y cómo va a ser el pronóstico para la semana 2? Va a ser la suma, ¿cierto?, de A sub 1 más T sub 1. Por lo tanto, al utilizar el sobreseimiento ajustado a la tendencia, para la semana 2 va a ser igual de 33 análisis de sangre. ¿Bien? Veamos cómo podemos construir ahora el pronóstico para la semana 3. Según el enunciado nos decía, ¿cierto?, que la demanda real para la semana 2
fue de 44. O sea, nos quedamos cortos también con el pronóstico, porque el pronóstico fue de 33 y el dato real fue 44. Entonces también no nos ajustamos bien a los parámetros. Entonces ahí podríamos hacer una simulación y cambiando los alfa y los beta para ver si nos acercamos mucho más al dato real, que eran los 44. ¿Bien? Entonces, tenemos el dato de A sub 1, que lo estimamos en la semana 2. Tengo el dato de T sub 1, que también lo estimé, ¿cierto?, en la semana 2. Y ahora, ¿cierto?, aplicamos nuevamente la fórmula. Y la fórmula dice que va a ser igual a alfa por la demanda de la semana 2 más 1 menos alfa por A sub t menos 1, es decir, 30,2, más t sub t menos 1, 2,84. Y calculo t sub 2, que sería igual a beta por A sub t, dato que lo acabo de estimar, menos A sub t menos 1, 30,2, más 1 menos beta por t menos t1, que sería 2,84. Y el pronóstico para la semana 3, simplemente, ¿cierto?, sumamos A sub 2 más T sub 2 y voy a tener el pronóstico, que en este caso, ¿cierto?, nos dice que es 39. Entonces tengo que conocer el dato real de la semana 3 para poder saber cuál va a ser el error de pronóstico. ¿Ya? Bien. Dudas, consultas. ¿Me van siguiendo? Quizá en el último, por ahí a lo mejor está un poco más enredado, ¿cierto? Pero es solamente estudiar, ver las fórmulas, identificar cuáles son los datos que tengo y aplicar la fórmula. No tiene mayor complejidad que eso. ¿Dónde está la complejidad? Va a ser en la expertise que pueda obtener el analista para poder identificar cuáles son los parámetros que tengo que considerar. Es el único desafío, porque aplicar la fórmula, ¿cierto?, cualquiera lo puede hacer. Ahora tenemos que meter un poco de inteligencia para poder saber cuáles son los parámetros que yo debiese considerar para que el modelo se pueda ajustar de mejor manera a los datos. ¿Ya? Bien, eso fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé, dejo el espacio para alguna pregunta, algún comentario o algo que no quedó claro para poder explicarlo de nuevo. Les dejo un par de minutos para que podamos hacer algún comentario final. ¿No? ¿No hay comentarios? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, si no hay comentarios, dejamos la clase hasta acá. Espero que tengan una excelente término de semana. Ya queda poquito, ¿cierto? Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos pronto. Chao. Chao, profe, que esté bien. Igual, Juan Ignacio, cuídate.